Bienvenidos los amantes del dinero, bienvenidos los seguidores del dividendo.com. Para los que no me conozcáis, yo soy Gorka, el creador de la web, y hoy estoy aquí con vosotros para presentaros un vídeo, al menos pues gracioso, y que he tratado de hacerlo un poco cómico y muy visual para que, pues bueno, tratemos de conseguir tener conceptos claros y que podamos extrapolar a, bueno, pues a nuestra vida como inversores. Hoy vamos a hablar de Anchón. Anchón es un granjero que vivió en 1900, en la primera parte del siglo XX, en los montes de Vizcaya. Anchón era un tipo listo, espabilado, que la vida pues le hizo curtirse, ¿no? Porque nació, se quedó sin padres, tuvo que trabajar desde muy pequeño y como quería prosperar en la vida, pues tuvo que empezar a trabajar duro y a pensar para cómo conseguir dinero. Anchón tenía muy claro que él iba a tener una granja con vacas que le producirían leche, con esa leche haría quesos, mantequilla y vendería la leche. Y al final, pues bueno, la vaca siempre la puedes vender a carne porque es pues su precio de valor residual. Anchón comenzó muy joven ya comprando vacas y al principio quería tener las mejores vacas de la región, que todos los demás granjeros tuviesen envidia de él. Entonces Anchón empezó a conseguir pues, las vacas que podía comprar porque pues tenía el dinero que tenía, que no era demasiado. Entonces tenía que comprar pues lo que podía acceder a comprar. Con el dinero que sacaba de la leche, los terneros y los quesos, lo que hacía era reinvertirlo. Iba buscando más vacas para así ir aumentando su granja. Con el paso de los años, Anchón consiguió dos estrategias y se dio cuenta de que si comprabas vacas muy buenas las tenías que pagar muy caras. Pero sin embargo la leche que te daban era parecido y al final el valor en carne de la vaca también era parecido y la venta de los terneros en la mayor parte de los casos también era parecida. Pero sin embargo se dio cuenta que tener un buen toro, que era el padre de todos los terneros y de todas las futuras generaciones, sí que era interesante, lo podía compartir, podía hacer diversas cosas, pero eso era un tema que le resultaba interesante. Era un dinero que invertido ahí le producía muy buenos retornos y mejora genética en el futuro para conseguir más leche, mejores terneros y más carne. Anchón descubrió también un par de estrategias muy inteligentes, y es que a veces iba a las ferias y se encontraba pues vacas tullidas que tenían un cuerno roto, al revés, que en vez de tener pintas parecían más una cebra, que eran más pequeñas de lo normal, o incluso había alguna que hasta podía estar coja. Pero claro, él se dio cuenta que, bueno, pues si compraba una vaca de estas tullidas y la metía al final de su cuadra, bueno, al final la vaca tullida, que la había pagado poco menos que el precio de la carne, también le daba leche, también le daba terneros y aquello tenía un retorno sobre la inversión bastante más interesante. Lógicamente, cuando llegaba a la exposición del pueblo, Anchón no quería presentar una cuadra de vacas tullidas, pero la podía tener un par de ellas ahí en el fondo, aumentando los litros de leche de producción y el número de terneros sin que esto fuera muy crítico. Cuando venía a la exposición, pues Anchón simplemente pues la sacaba al pasto donde no la vieran y listo y todo está arreglado. Anchón se dio cuenta que en las ferias, si tú ibas a comprar el primero, seguramente serías el que te llevabas la mejor vaca de la feria, pero seguramente también la más cara. Y muchas veces, cuando te quedabas a esperar hasta el final y con dinero en mano, pues había muchas vacas, unas tullidas, otras bien, que el granjero, por no llevársela a casa o por tener que afrontar una deuda, te las conseguía vender más baratas, porque él lo que no quería era volverse a casa con la vaca. Prefería perder un 10%, un 15% y se volvía sin tener que alquilar un camión y sin problema, con dinerito, con tanta y sonante, como se pagaban así las vacas en el pasado. Entonces Anchón empezó a usar estas estrategias. Anchón no era otra cosa que una mezcla de un value investor y un inversor en dividendos. Podemos pensar que lo único que hacía era tener vacas, limpiar cuadras y vender leche. Pero la realidad es que Anchón en su época no era otra cosa que un value investing que esperaba la oportunidad para comprar barato y un inversor en dividendos, porque lo que buscaba de la vaca tullida y de la otra era obtener unos buenos dividendos y unas buenas rentas que le permitiesen aumentar su granja y aumentar su patrimonio. Hoy, en 2020, las cosas han cambiado mucho, pero han cambiado mucho menos de lo que nos pensamos. Y si bien ninguno de nosotros pues,
tenemos esta política de vacas, leche y la vaca con el cuerno torcido, pues sí que es muy habitual que todos nosotros tengamos empresas que nos pagan buenos dividendos, que son vacas lecheras, y es más que probable que más de uno tengamos una empresa bien tullida, y es esa empresa que compras especialmente barata, que te da un dividendo alto, que no puedes esperar mostrarla en la feria, pues que poco menos que serías el hazmerreír de la feria, pero que cuando uno mira con muchos años, pues es capaz de obtener muy buenos retornos sobre ella y al final pues te crea una satisfacción y una alegría enorme. Yo siempre pongo el ejemplo de BME, que yo las compré en bolsas y mercados muy baratas, he estado ordeñando la leche y los terneros durante muchísimos años, tanto que me la han pagado entera y luego vino alguien y me la pagó al doble de lo que yo la pagué en su día, con lo cual pues claro, pues es una situación estupendamente buena. También te puede suceder lo contrario, que compres la vaca tullida y que de repente pues no de leche o se te muera el primer año y pues lo has perdido todo o solamente eres capaz de sacar el valor en carne, ¿no? Que es menos de lo que tú pagaste. Pero vamos, que debemos de tener en cuenta que esta inversión en vacas lecheras es muy habitual. Y nuestras vacas lecheras habituales pues pueden ser empresas pues un poco desconocidas, está el sector de infraestructura de gas, podríamos poner en estos momentos algún barquito que es el que vamos a tomar para ejemplo, redes eléctricas, aeropuertos, autopistas, todo este tipo de negocios se asemejan mucho más de lo que pensamos a las vacas lecheras. La única diferencia que tenemos es que, bueno, pues las vacas se pagaban al contado y con dinero contante y sonante y, bueno, pues hoy todos estos negocios normalmente van un poquito sobrecargados de deuda, que tenemos que vigilar un poquito porque, bueno, pues el Anchón no tenía un banco que le prestara y le diera la liquidez que hay hoy. Si lo hubiese tenido, seguramente, pues Anchón lo hubiese utilizado. Yo, sin ningún lugar a dudas, si me tengo que quedar con un negocio de todos, son las redes eléctricas, porque es seguramente el negocio que, bueno, por los que estamos un poquito metidos en esto, sabemos que tanto los transformadores como los cables de cobro requieren bastante menos mantenimiento y CAPEX y hay muy poca disrupción tecnológica. Por lo tanto, son negocios que nos hacen sentir muy tranquilos y que, bueno, pues que ahí están. A mí personalmente me gustan muchísimo también las autopistas, porque es un negocio que sucede un poquito exactamente lo mismo. Si tú tienes una clase media que empuja fuerte y que te va a permitir que esas autopistas tengan circulación, pues son negocios que no tienes que invertir demasiado y que tienes un goteo de dinero muy interesante. Otros son los gasoductos, que me gustan un poquito menos porque en este caso puede haber un poquito más de disrupción o puede que tengamos algo más de mantenimiento, son más peligrosos. Bueno, me gustan un poquito menos, siendo también una de mis inversiones también favoritas. Podríamos tener también antenas de teléfono, satélites, los aeropuertos, que me gustan menos porque dependen de muchas más variables, les veo un poquito más cíclicos y me gustan un poquito menos. Podríamos tener también todo lo que es inmobiliario, tipo REIT o equivalentes en otros países, que dentro de estos pues podríamos ver REITs de logística, REITs de a residencias de ancianos. A mí los de logística me gustan mucho porque tienen muy poco mantenimiento. Los de residencias de ancianos no son especialmente intensos, pero cualquiera que haya ido a una residencia de ancianos hace 40 años y haya ido ahora, verá que alguien se ha tenido que gastar mucha pasta en el cambio que ha habido. Por lo tanto, sin ser malos, tampoco son buenos. Son, bueno, pues son lo que son. Y en función de todas estas cosas, pues nosotros nos veremos en nuestra decisión de pagar unos múltiplos o pagar otros. Cuanto más nos guste el negocio y más tranquilos nos sintamos, estaremos dispuestos a pagar más. Y cuanto más tullida esté la vaca de Anchón, pues pagaremos menos, lógicamente. Antes de comenzar, el disclaimer habitual. Vamos a nombrar una serie de empresas, una serie de sectores, tener en cuenta que esto no es ninguna recomendación ni de compra, ni de venta, ni de mantener, ni de idea de inversión. Los nombres que vamos a usar son más o menos aleatorios, nombres que conozco, que he visto y los vamos a usar de una forma meramente educativa para que podáis comprender y ver ciertos conceptos y situaciones que se dan en el mundo de la bolsa. Y por favor recordar que nada que se vea en este canal o en ninguno de los vídeos tiene ninguna recomendación, son simplemente hechos informativos y educativos para todos vosotros, de forma que ser responsables con las decisiones que tomáis. Estamos aquí en mi web, vamos a hacer hoy unos ejemplos de vacas lecheras, vamos a ver si encontramos alguna tullida, vamos a ver vacas lecheras que se transforman en tullidas, presuntas vacas lecheras que son tullidas que luego pues no lo son. Y vamos a ver un poquito la analogía de Anchón con la bolsa de hoy. La primera empresa que he elegido para el ejemplo de hoy es Transocean, que es una empresa que no sé si la lleva, pero la llevo
Azvalor es una empresa en la que pues toda la gente del sector deseamos trabajar y bueno, y sin culpa de nadie, pues básicamente su negocio se viene abajo, empieza a caer en 2016 y se convierte en, bueno, pues un desastre. Aquí tenemos el gráfico de la empresa, que ya veis que esta empresa venía de muy arriba y bueno, pues mucha gente en esta época se pudo pensar que era un buen momento de compra, buenos dividendos, buenas cuestiones y bueno, pues la cosa no paró de complicarse y bueno, pues a día de hoy si nos acercamos vemos que sigue muy complicada y ya lo que es más importante, bueno, pues ya hay serias dudas de que esto pues se pueda resolver. Simplemente pues puede ser que la empresa no quiebre o tal, pero bueno, veo muy complicado las recuperaciones. La realidad de esta empresa es que, bueno, pues esto es una mala suerte. Esto es pues que compras una buena vaca lechera y se te cae por un barranco prácticamente. Venimos aquí en Morningstar, que tengo un poquito los datos y bueno, pues lo más importante que tenemos aquí es la deuda de la empresa, ¿no? Pues que bueno, pues entre una cosa y otra son casi 12 billions para una empresa que capitaliza medio billón, o sea que bueno, pues tendría 24 veces ahora mismo la capitalización en deuda. ¿Veis? Y bueno, pues ¿qué sucedió en esta empresa? Pues esta empresa tenía buques perforadores que perforaban en aguas profundas y ultra profundas y se vino abajo el sector y bueno, pues aquí vamos a ver que pues de contratos que tiene firmados en 2016, que ya tampoco es que fuese un buen momento, pues los tenían a este rate, cuando en los grandes momentos fueron rates pues de 600, 800 mil. Y luego vemos pues que los mismos contratos que los estamos firmando ahora, pues esto es lo que hay. Lo cual, pues claro, pues en el momento en que empiecen a expirar pues contratos como este y contratos pues como estos, pues bueno, pues vamos a ver que el futuro pues cada vez es peor, nuevas construcciones apenas tiene, porque ¿qué vas a construir? Y en general, pues bueno, pues esto es un ejemplo de una vaca que era una vaca lechera y bueno, pues por mala suerte, ¿no? Pues se cayó, se tropezó y se cayó por un barranco, pues pasaron cosas malas. Otra empresa que nos puede resultar curiosa, pues es Euronav, ¿no? Barquitos, que son empresas que generalmente pues tienen bastantes buenos dividendos y que se puede calcular de una forma sencilla el ratio de vaca lechera. Me gusta mucho la comparativa entre una vaca y un barco porque los dos lo compramos en el inicio de la vida y pasados unos años, que en un barco pues podrían ser 20, 25, pues no queda otro remedio que achatarrar, que en el caso de las bancas sería pues mandar a matadero y cobrar su peso en carne. Tiene una analogía muy similar y por el camino pues en los barcos vamos a obtener los fletes y en la vaca pues obtendremos los terneros y la leche. De ahí que se haga una analogía muy buena. La cuestión es conseguir encontrar si estamos ante una vaca lechera tullida, una vaca lechera que nos la venden como buena pero es tullida o al revés, una vaca lechera que la compramos tullida pero que son problemas solucionables y que podemos acabar teniendo una buena vaca lechera habiendo pagado muy poco, ¿no? En este caso, pues bueno, pues ya vemos un dividendo descomunal, lo cual pues ya nos debiera de sonar las alarmas. Y esto no es más que, pues bueno, uno de los mayores transportistas de petróleo del mundo, son bastante eficientes. Jaume Puig da más información y hay más sitios. Hay una entrevista en YouTube del CEO de Euronav explicando el sector que es bastante interesante. Y bueno, y aquí pues nos vamos a los dividendos. Y ya vemos, bueno, pues qué es lo que sucede aquí. Pues aquí sucede que esta vaca acostumbra a resfriarse y a dejarnos de pagar leche. ¿Eh? Y a veces me parece que no solo la leche, sino también los terneros. Esta es una vaca que bueno, pues que se congestiona mucho, ¿no? Y entonces pues que tendríamos que tener cuidado. Sucede un poco lo mismo que en todos estos sitios. Pues fijaros si la compramos por aquí cuando está cayendo, pues ya veis que han pasado un montón de años y bueno, pues hemos cobrado dividendos unas veces, otras no, y hay lo que hay. Bueno, pues esta sí que podríamos estar hablando de una vaca que si no es tullida tiende a tener
problemas por el camino. Y bueno, pues este es el negocio que hay en los barcos que no tienen contratos a largo plazo, que sería, bueno, pues antes hemos visto Transocean que tenía contratos a largo plazo, pero sucedió que por un desastre en el sector, que no es culpa ni de su directiva, ni de los barcos, ni de la gente que trabaja allí, que de hecho todos hubiésemos deseado trabajar ahí en los años 2010, sino que bueno, pues simplemente el sector se vino abajo y pues es lo que hay. No se puede explicar mucho más, porque es lo que hay. Todo ese sector pasó de una terrible burbuja a una terrible depresión, algo que es muy común, ¿no? Porque normalmente si estás en una burbuja terrible, pues lo más probable es que luego pases a una depresión terrible. Entonces, bueno, pues pasó allí y aquí tenemos pues otra empresa que también vemos que puede tener problemas y que, bueno, pues que está en algunos fondos y me parece interesante comentarla. Aquí tenéis el tema, que muchas veces me veis a mí mirar los dividendos y que sean sostenibles y estables y tal, y bueno, pues una de las razones es esta. Aquí tenemos una empresa ultra conocida últimamente que es TKLNG, de la cual se ha hecho pues mucha publicidad. Bueno, pues otra vaca lechera, ¿eh? Aquí tendríamos un dividendo del 8,11 que sería más, se acercaría al 10%. Y bueno, pues una empresa con deuda, una empresa que genera flujo de caja. Tenéis unas presentaciones de Paramés, de Gabriel Castro hablando de ella, pues donde nos cuentan muchas cosas. La parte buena que tiene TK sobre lo anterior, que digamos que estamos yendo de lo peor hacia lo mejor, es que como TK tiene unos contratos a largo plazo bastante bien hechos, aunque pueda tener algún problemilla con algún barco y alguna situación, pues lógicamente con estos contratos te garantizas un flujo de caja que ya te soluciona muchos problemas. Entonces, bueno, pues si queremos evaluar si TK es una vaca lechera o por el contrario es una vaca con trampa, ¿no? Una vaca que está tullida y no lo vemos, pues lo que hay que hacer es eso, evaluar los contratos que tiene, evaluar los riesgos y hacernos una idea de hasta qué punto pues esto pues puede ser correcto o puede ser incorrecto. Personalmente creo que en este tipo de casos de empresas, más que si es tullida o no es tullida, lo que tenemos que mirar es si la empresa se adapta a nuestras necesidades o no. Y puede ser que un inversor que quiera TK para comprarla ahora y venderla dentro de 2 años con grandes revalorizaciones se pueda llevar una sorpresa, pero seguramente si buscamos un perfil de granjero más tipo Anshon, pues Anshon sería una vaca que le gustaría mucho porque sin tener una apariencia extraordinaria tampoco la tiene mala y esos contratos a largo plazo, bueno, pues lo que hacen es certificarte que hombre, si bien puede tener algún sustito en algún charter o alguna cosa, pues no te vas a encontrar con lo que hemos visto anteriormente. Aquí nos vamos a las presentaciones, bueno, y aquí tenemos la presentación el jueves 13 de agosto, menos mal que no lo hicieron un viernes 13 ni un martes 13, fueron el 13, pero no un día malo. Aquí tenemos el detalle de barcos y contratos y bueno, pues esto es interesante que el que esté interesado pues le eche un ojo y trate de cuadrar las cifras pues un poquito a ojo y verá que bueno, pues no es complicado cuadrar esta empresa a ojo. Entonces creo que más que determinar si es una empresa que es una vaca lechera tuya o no, creo que aquí la equivocación es quien se piensa que esto es una empresa de valor o de dividendos. Y más bien esto es una vaca lechera de dividendos que puede tener algún sustillo por medio, ¿no? Pero bueno, sin más. Bueno, aquí tenemos una empresa muy curiosa que me ha parecido pues extraordinaria nombrarla, ¿no? Y es porque aquí tenemos una vaca tullida de libro. Esto es lo que sería a día de hoy una vaca totalmente tullida. Bueno, aquí vemos esta empresa que lo pasó muy mal en el 2016. Esto es un rate de petróleo. ¿Y qué sucede aquí? Bueno, pues aquí sucede una cosa muy sencilla. Sus clientes quiebran. Entonces, de repente, una empresa con mucha deuda, con mucha infraestructura, se queda sin clientes porque han quebrado y pasa esto. ¿Qué es lo que puede suceder aquí? Pues que la vaca está muy tullida y se puede morir. Y entonces, pues no vamos a recuperar nada. ¿Qué es lo que también puede pasar? Bueno, pues que esta empresa que más o menos tiene liquidez y más o menos no tiene grandes pagos por delante, pues se recupere un poquito la economía, se recupere un poquito todo, aparezca otra empresa,
alquile sus instalaciones y ¿qué puede suceder? Pues que bueno, que habiendo pagado estos precios obtengamos unos futuros dividendos muy buenos si conseguimos curar esta vaca que está muy enfermita. Esto ya es una vaca que está en coma. Estamos comprando una vaca en coma. Es lo que hay. Es complicado. Este tipo de cosas, bueno, pues suceden. Y si esto, que aquí ya vimos que sucedió, aquí pues bueno, desde noviembre pues casi nos llevó el susto hasta mayo, o sea, casi 6 meses. Aquí ya llevamos desde marzo, pues ya llevamos parecidos. Veremos lo que pasa. A los precios actuales, bueno, pues el dividendo que te marcan aquí es mentira porque ya lo ha reducido, la tengo que cortar, bueno, un desastre. Este año va a ser todo un desastre y veremos pues lo que puede pasar con ella. Esto es una vaca tullida de libro, comprada aquí, o comprada aquí, una vaca tullida con bastante riesgo y bueno, pues es lo que hay. Ya veis que el que compró aquí a 14, pues seguramente aquí a 48 estaba muy contento y toda esta época fue cobrando unos dividendos bastante buenos. Pero lógicamente, pues unas vacas que tienen propensión a coger enfermedades o tullirse, pues Anshon sabe muy bien que no se pueden pagar estos precios. Que si pagas estos precios y sucede cualquier cosa, tienes un problema. Aquí tenemos otra empresa que ha sido una vaca lechera histórica, ¿no? Que es OHI, que es un rate de residencias de ancianos y de centros de estos de salud. Y bueno, vemos que aquí tuvo una expansión extraordinaria. Y bueno, pues aquí se llegó a tocar techo y empezó pues la parte pues que no fue tan buena, ¿no? Digamos que aquí por estas épocas sale elegido Donald Trump, el mercado no se lo tomó muy bien con la empresa, los rates sufrieron una zona de contracción en esta época y aquí pues bueno, pues había muchas personas, muchos inversores que se pensaban que esto era una vaca tullida, que esto era una vaca que ya no iba a poder pagar dividendos, tuvo que dejar de incrementarlo, que no reducirlo y bueno, esto creó mucho estrés y sucedió esto, estas caídas que fueron brutales, ¿no? Y bueno, pues luego poco a poco se recuperó y demostró pues que quizás no fuera tan vaca tullida, sino que simplemente era una vaca lechera que se estaba haciendo un poquito mayor. ¿Qué tenemos que tener en cuenta aquí? Pues bueno, muy sencillo, los precios que pagamos, ¿no? Que es un poco lo que le pasaba a Anshon. Esta vaca no es la ideal para llevarla a ninguna exposición. Puede que en esta época de aquí sí lo fuera, porque era una vaca que subía los dividendos, que crecía, que era todo muy bonito, pero bueno, pues se hizo un poquito más mayor y la vaca pues ya lógicamente no estaba para llevarla a ninguna exposición. Pero esto no quita que la vaca siga produciendo leche. Además en los rates tenemos una ventaja que no la tenemos en los barcos, y es que pues bueno, estas residencias de ancianos no llega una fecha, hay que derribarlas y construirlas nuevas, sino que podemos reformarlas y a veces el coste de las reformas nos lo financia el inquilino y hay cosas que bueno, pues que van a nuestro favor, algo que no sucede en los barcos, en los cuales hay un día de inicio, hay un día de final, de chatarra, y quizás es por lo que haya empezado con los barcos porque es quizás la mejor analogía que hay a una vaca. Aquí, pues bueno, vemos que subió, llegó el coronavirus, que sí que es un problema real y chungo para esta empresa, porque claro, si el coronavirus nos mata población, y sobre todo población que pertenecen al sector de clientes de esta empresa, pues claro, el quedarnos sin clientes es el mayor problema que puede tener una empresa. Aquí tenemos, esto ya es una empresa ya más grandecilla, aquí tenemos los números, que cada uno bueno, pues puede echar un ojo, un dividendo pues a estos precios que sigue siendo goloso. No son los mejores precios, de hecho se ha podido comprar por aquí mucho más barata, que bueno, más o menos estos son los precios a los que yo compré en esta época, yo entré en esta empresa por aquí. Y muy contento, pues me ha ido pagando unos dividendos muy buenos, hemos tenido algún susto por aquí, pero en general pues muy bien, o sea, no podemos decir nada de esta empresa. Y aquí pues bueno, pues tenemos un poquito el pasado, nos cuentan alguna cosilla los inversores y bueno, pues ya vemos que pues esto son gráficas de una vaca lechera, o sea, es que esto no hay mucha historia. Nos están ocultando lo último porque puede ser un poco negativo y creo que a la fecha que está publicada esta presentación eh, se debía haber publicado más. Puede ser que sí, que es cierto que sea lo que sea va a estar totalmente destrozado por el coronavirus, tanto a favor como en contra, pero bueno, yo creo que debería de estar, bueno, un poquito la presencia, que es muy interesante y bueno, y aquí tenemos bueno, ya vemos que en algunas divisiones pues ha habido cosas malillas, otras, bueno,
Y aquí pues tendríamos una vaca muy buena y que podemos pensar que hay momentos en los cuales se le da el calificativo de tullida y puede que no esté tan tullida. Es pues también un RAID. Podéis tener un poquito más de información en el capítulo de los héroes del dividendo de RAIDs, que bueno, pues si no lo habéis escuchado os invito a todos a escucharlo, donde explico un poquito cómo catalogar las empresas y ahí entre todos los héroes pues vemos y hacemos unos ejemplos de cómo hacerlo, ¿no? Aquí vemos que ventas se le cayó el mundo y tuvo que anunciar un recorte de dividendo. Y bueno, vemos que el que compró por esta zona sobre los 28, pues bueno, pues está bastante contento. El que compró por aquí le ha ido bastante bien. Tuvo aquí un altibajo, pero bueno, en general la empresa está bien. Aquí se la vendió como una vaca totalmente tullida, casi en la UCI, porque fijaros que destrozó todos los soportes que tenía anteriores. Y bueno, pues la realidad es que esto es una vaca lechera, que aquí vemos el recorte del dividendo, que fue severo, que aún así pues es una vaca que comprada a esos precios adecuados que estuvo por aquí, que bueno, pues fijaros que casi es la mitad, casi teníamos un descuento del 50, podría ser del 30 a 40%, pues bueno, pues era un dividendo del 7-8%, que está muy bien, y bueno, pues es una empresa que habrá que ver lo que pasa, pero que es una empresa que se vendió como una vaca tullida, que puede quedarle alguna cojera o algo, pero bueno, que vemos que es algo a lo que se puede sacar bastante dinero y que bueno, pues que lógicamente esto no lo podemos presentar en ninguna fiesta, pero es una vaca que podemos tener al fondo de nuestra cuadra y que nos va a seguir llenando nuestra cartera de dinero, de dividendos y que bueno, pues si la hemos comprado a precios muy bajos, incluso el que la compró por aquí, con la cantidad de dividendos que ha ido cobrando, pues prácticamente podemos decir que está casi en positivo, ¿no? Pues alguien que la comprara por aquí, en estas zonas, pues ya se ha cobrado 4 o 5 años de dividendos muy importantes y aunque hayas perdido pues un 30% de capital, es que ese 30% de capital ya lo has recuperado en forma de dividendos. Lógicamente es lo que Anshon descubrió muy rápidamente. En estas zonas no es buena idea comprar vacas lecheras y hay veces que pues los buscadores de dividendos tenemos que entender que si queremos comer pollo los domingos no podemos vender todos los huevos, porque todo no puede ser. De forma que hay que tener, pues bueno, cuidado con lo que hacemos, hay que tener en este tipo de vacas lecheras claro los precios, hay que ver si están muy tullidas y en caso de que veamos una vaca tullida hay que ser consciente de que nos puede quebrar, de que nos pueden pasar cosas malas y sobre todo tenemos que mirar que cuando compramos una vaca lechera estamos comprando una vaca lechera y no estamos buscando una fuerte revalorización momentánea, que aunque aquí se haya podido producir, porque el que compró pues aquí en 24 pues prácticamente la ha duplicado. Pero esto no es lo habitual es escenarios más parecidos a este y cosas así, que vemos que bueno, pues se puede ir recuperando lentamente, tiene un traspiés y esto es más o menos la carrera de una vaca pues que está ligeramente tullida. Para finalizar los ejemplos de vacas lecheras y vacas lecheras tullidas, pues quiero enseñaros una vaca lechera tullida que yo he comprado pues sabiendo que está tullidita. Y bueno, pues es una empresa que me gusta mucho, es una empresa de autopistas chinas, es el número 1052, Yuanshu Transport, y es una empresa de autopistas china pequeña que no está en ninguna de las grandes ciudades, es un poquito más una empresa de autopistas que está un poquito más hacia el interior y zonas un poquito menos desarrolladas y que a mí me da la sensación de que pueden tener quizás un poquito más de potencial y lógicamente un poquito más de riesgo. Vemos que la empresa, pues si miramos hacia atrás, la empresa va extraordinariamente bien, dando muy pocos puntos de entrada y de repente aquí, sin más, pues se pega un castañazo pues de casi el 50%, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado en esta empresa? Bueno, pues esta empresa es una empresa de autopistas, que es un negocio muy bueno, de los que a mí me gustan muchísimo, y lo que sucede es que empieza el coronavirus y de repente llega el gobierno chino y dice se levantan las barreras y aquí no cobra nadie por las autopistas porque todo está cerrado.
Lo que sucede es que, bueno, pues la empresa de autopistas tiene que seguir pagando las concesiones, los empleados, la deuda aprieta y, bueno, pues vemos un castañazo monumental. Esto no es una empresa que tenga un puente importante donde el tráfico se recupere más rápido o ha estado en zonas un poquito más afectadas y, bueno, pues el castañazo, las pérdidas y todo, pues han sido bastante fuertes. ¿Qué sucede? Pues bueno, pues que si bien el gobierno chino pues les ha apretado bien para que hagan las cosas bien y las cosas se recuperen, tampoco creo yo que el gobierno chino les vaya a ahogar, ¿no? Entonces, dará facilidades de crédito, que las cosas sigan bien y ya pues la economía china y todas las autopistas están volviendo a funcionar muy bien, pero ¿qué sucede aquí? Pues que la empresa de autopistas presenta la realidad de sus cuentas del primer semestre y claro, pues son horribles porque claro, si te obligan a cerrar todo el semestre prácticamente las autopistas y tienes que pagar a todo el mundo, pues no te queda otra cosa que perder un montón de pasta y esperar que la vas a recuperar el segundo trimestre. Con lo cual podríamos hablar de que estamos comprando una vaca tullida, que la hemos comprado con una infección horrible, que le tenemos que dar antibiótico, que la tenemos que tener en la cuadra durante un año, pero que si todo indica y todo va como tiene que ir, en el momento en que todas estas autopistas levanten la barrera, levanten todo, pues vamos a volver a cobrar dividendos, a ganar dinero y estamos comprando una vaca que está malita la pobre, que esperemos que no se muera, pero que yo creo que en el momento en que esto pase, pues esta vaca, pues ya veis lo bien que ha ido, pues esta vaca seguirá yendo bien y comprada a estos precios, pues es una cosa muy interesante. De hecho, podemos ver aquí los flujos de caja libre y todo de la empresa, que es extraordinaria, con sede social en Bermuda, la que nosotros compramos para no tener ningún tipo de retención en origen. Y bueno, pues es una empresa pequeñita porque no llega a 1 billón y pasan este tipo de cosas. Esto es una vaca tullidita que está muy malita ahí en la feria y que, bueno, pues es una de las vacas favoritas de Anshon y que yo entiendo que si conseguimos darle la medicina y no pasa nada extraordinariamente raro, pues esta vaca lechera nos volverá a dar baldes y baldes de leche y terneros para carne, lo cual pues suelen ser cosas que sin ser ninguna recomendación de compra ni de nada, pues son ejemplos que creo que son muy visuales y muy fáciles de entender para cualquiera de nosotros. Creo que es hora de despedirnos, creo que es hora de dar las gracias a Anshon y su historia, un granjero de los Montes de Vizcaya que ha compartido con nosotros su experiencia con las vacas lecheras, con las gallinas y cómo llevar una granja. Realmente pensamos que hemos inventado la pólvora y podemos ver que a principios de 1900 ya en los montes había gente que hacía cosas muy parecidas a nosotros, lógicamente con los medios que ellos tenían, que no tenían internet, ni banco, ni casi moneda, y hemos visto que todo ha cambiado mucho para no cambiar tanto. Creo que podemos aprender mucho de lo que le sucedió a Anshon. Creo que podemos ver que, pues claro, si tenemos una cuadra en la cual empezamos a llenar todo de vacas tullidas, el día que llegue la exposición vamos a ser un poquito el hazmerreír, ¿no? Y el primer año, si vamos a una exposición y hacemos una presentación de nuestra vaca tullida, pues puede ser que por un poquito de respeto o de educación, pues nadie nos diga demasiado. Pero si esto lo empezamos a repetir un año y otro año, pues al final no es la mejor idea. Las vacas lecheras y las vacas tullidas están muy bien en el fondo de las cuadras, nos van a dar muchísimo dinero y muchísimas alegrías por lo general a largo plazo, pero no son ni populares ni visuales y puede que mucha gente las mire con malos ojos. Tenemos que ser conscientes que de la misma forma que nosotros hemos sido capaces de ver que esa vaca pues, puede estar un poquito tullida, también nos lo puede ver el futuro comprador, de forma que cuando vayamos a una feria no nos debemos de sorprender porque nos cueste mucho vender una vaca tullida y puede que tengamos que esperar el momento y que haya una escasez de esas vacas o que haya una escasez de leche para que otros granjeros estén incentivados en comprarnos a buen precio esas vacas que estaban un poquito tullidas. Hemos de ser conscientes de que cuando entramos en este tipo de inversiones lo vamos a hacer con un perfil de largo plazo y largo plazo es largo plazo, no un año ni dos. Entonces una vaca lechera, aunque esté un poquito tullida, cada año nos va a nuestro favor porque es muy probable que mantengamos el valor residual de la vaca lechera y además nos hayamos embolsado toda la leche que nos ha producido ese año y el ternero.
puede ser que además con esa leche que nos produzca hagamos quesos y los vendamos obteniendo mayor beneficio, que no sería otra cosa que es pues los dividendos enormes de empresas pagadoras con problemas, como puede que se nos venga a la cabeza alguna de estas que hemos visto, pues nos financien compras de empresas fantásticas que en un momento dado pues están pasando un mal momento y lo que vamos a hacer es usar esos dividendos que nos han venido de estas vacas lecheras para comprarlas. De forma que, bueno, pues son empresas que tienen una función muy importante en nuestra cartera y que seguramente el mayor problema que tienen no es que si están muy tullidas, poco tullidas o son tullidas, sino que muchas veces el problema que generan estas empresas es que el inversor sea capaz de entender lo que son. Y son lo que son vacas lecheras, no son empresas compounder ni empresas de revalorización rápida. Y lo que Anshon entendió es que si vamos al mercado del pueblo y vendemos todos los huevos todas las semanas, difícilmente vamos a conseguir comer pollo los domingos, porque ya no tendremos pollos, porque todos los huevos se han transformado en dinero. De forma que son ideas que tenemos que tener en la cabeza, son ideas que creo que son importantes para un inversor, sobre todo cuando empieza, saber dónde está y lo que significa. Y sin más, pues quiero daros las gracias por todos vuestros comentarios, todos los likes que me dais. Ya sabéis que si os ha gustado el vídeo le podéis dar al like. Y pues daros un saludo y un abrazo muy fuerte a todos los suscriptores, a toda la gente que los veis y los hacéis públicos en redes y en otro tipo de sitios. Y desearos una buena recolección de dividendos fin de año y que tengáis muchas vacas lecheras. Me podéis dejar aquí abajo cuáles son vuestras vacas lecheras favoritas, si tenéis alguna tullida, si comprasteis una tullida que se ha recuperado o si por el contrario comprasteis la mejor vaca de la feria y resulta que estaba un poco tullida. Sin más, un saludo a todos y buena recolección de dividendos.